Yo creo que el público se va a encontrar una sorpresa, una película bastante peculiar, una película de viaje, una película a 4.000 metros de altura y también en la profundidad de un cañón selvático, una película de guerra, de adolescencia, de terror, a momentos tal vez casi aparenta ser fantástica. En realidad la película no es nada neutra, lo que hace más bien es genera una especie de completo vacío ideológico que no te permite respuestas, que no te permite acercarte como nos acercamos a la gente generalmente, y es cuántos años tienes, qué haces, dónde vives, ¿no? Esa información como concreta y dura que te ayuda a armar un arquetipo. Entonces acá pues no tienes esa información, no sabes si estás en el futuro o el pasado, si estás en el paraíso o el infierno, si estás con un grupo de izquierda o un grupo de derecha, no tienes una fecha, un lugar claro, y así que todo eso hace que tengas únicamente que agarrarte de la vivencia de los personajes en ese momento, ¿no? No de sus títulos, ni siquiera sus apellidos, que no los tienes. Entonces aquí no hay partidos, no hay banderas, no hay apellidos. Lo que tienes es una secuencia de acciones de una gente en una situación bastante vertiginosa y solo los puedes juzgar, solo los puedes acompañar a través de esa situación. Me parece que es tanto más importante que llenarte de información y de datos, y siento que eso refresca la mirada frente a algo que en el cine vemos mucho, y es en el cine particularmente bélico, una película de guerra, pues el concepto de qué es ganar y quién es el bueno y el malo tiende a ser bastante evidente, ¿no? Particularmente películas de la Segunda Guerra Mundial, que intentamos presentar un mundo más organizado, con unas líneas de batalla más claras. Acá estás construyendo un mundo más semejante a lo que es el conflicto hoy en día, el conflicto, como le dicen, no convencional. Las zonas de batalla, Irak, Siria, Afganistán, Colombia, son conflictos sucios de alianzas que cambian repentinamente, donde tal vez la intensidad de los uniformes, las banderas, pues tienden a ser menos vistosos de lo que vemos en una Segunda Guerra Mundial, menos claras, ¿no? Una guerra sucia, efectivamente. Esta es una película más terráquea, es una película donde quieres estar en las botas de los soldados que están en la trinchera, y no importa tanto si están de izquierda o de derecha, porque verdaderamente la empatía no viene desde lo ideológico, la empatía con los personajes viene por otro lado, ¿no? Así que generar este gran espacio negativo, este gran vacío, rechaza lo que nosotros siempre en nuestras vidas queremos hacer, y como bien acabas de decir, es etiquetar y clasificar, porque la clasificación nos da orden, nos da comodidad, y una película de guerra pues no te puede dar comodidad. Bueno, Monos es una película que ciertamente no estuve creando en un vacío, ¿no? Es una película que coquetea con el género, una película que reconoce que hay películas de adolescencia, de guerra, y efectivamente esos son textos que forman parte de una cultura popular, ¿no? Corazón de las tinieblas o El Señor de las moscas, y están presentes en Monos. Para lecturas más superficiales dicen, bueno, es una oda o es una reinterpretación, y me parece completamente equivocado. O sea, hay algunas imágenes, como la imagen de la cabeza del chancho sobre una estaca, que es una imagen prácticamente banal porque está en la portada de un libro que leen millones de niños alrededor del mundo hoy en día. Entonces, al adoptar esas imágenes dentro de una película tan peculiar como Monos, es casi como un elemento pop, de alguna manera, mucho más que una oda. Y en el caso de Monos, pues los protagonistas no son turistas en su tierra, no están mirando alrededor, no son extranjeros conociendo la colonia. Aquí los personajes son de esta tierra, ¿no? Es distinto. Y también creo que los matices de gris en los personajes son mucho más fuertes, en que las líneas entre víctima y victimario en Monos son muy tenues, ¿no? Muy delgadas. Y eso me llama la atención. Pero Monos, sin duda, toma de punto de partida un lugar común. O sea, no hay nada más común, más hablado en Colombia que un secuestro,
o que el conflicto. Sin embargo, la idea era agarrar algo que está bajo las narices, que está todo el tiempo en el discurso popular y refrescarlo. Tenemos una noción muy clara que lo importante es lo que se cuenta, pues aquí es cómo lo cuentas, ¿no? Una película de secuestro, pero desde el punto de vista de los secuestradores, que de alguna manera están secuestrados también. Pues justamente los estados de conciencia, al igual que el grupo, se empiezan a desintegrar, a fragmentar. Cuando arrancas en la montaña, a 4.000 metros de altura, pues parado en una cordillera tienes una noción más clara de quién eres tú frente al mundo, noción de escala, perspectiva, tamaño, tú eres pequeño frente a este universo. A medida que te vas metiendo en esa profundidad de la selva y también ya pierdas perspectiva y escala, te empiezas a ensimismar y el grupo efectivamente se empieza a fragmentar. Es parte del viaje de esta mini sociedad que son los monos, ¿no? Esta pequeña escuadra que no son ellos, somos nosotros. Bueno, estamos buscando lugares supremamente específicos e íntimos, porque como no ibas a tener el dato, digamos, concreto de un nombre y una fecha, pues entonces lo que era importante es que tú reconozcas el espacio por lo iconográfico que es. Así que filmamos en una mina clausurada, en un parque nacional, que es el parque de Chingaza, a 4.000 metros de altura, en un páramo, y después estuvimos en el río Samaná, en un cañón selvático, en Antioquia. Bueno, a mí el paisaje visual, al igual que el paisaje sonoro, no son... O sea, no es un condimento, no son postales de alguna manera, lo que son es reflejos del estado interior del personaje. O sea, ayuda mucho ver la manifestación física y escucharla de lo que está sintiendo el personaje. Así que constantemente estamos manipulando sonidos naturales para crear un paisaje sonoro único y particular para distintos momentos, ¿no? Llevando esos sonidos naturales al borde de lo fantástico, pero siguen siendo naturales. Y en una guerra pues tienes grandes momentos de tiempo muerto, y era importante también explorar esos momentos de qué sentían los personajes en esos momentos. O sea, yo creo que había un deseo de darle algo al espectador. Sin duda es una película que me parece que lleva al espectador en esta montaña rusa, así que la idea no era despreciar eso, pero hubiera sido verdaderamente una traición del espíritu de la película intentar atar todos los cabos al final. O sea, es una película que plantea una cierta cantidad de preguntas y genera unos interrogantes que espero que se queden contigo como los sueños, ¿no? Creo que cuando tú sueñas se empiezan a revelar cosas a lo largo de los días después. Algunas cosas se mantienen misteriosas, otras se revelan, y me parece que ese lenguaje de los sueños es más parecido al cine, ¿no? Sería muy raro levantarse un sueño y decir, uy, tengo la respuesta, sé cómo es, sé lo que entendí todo, no. Particularmente en algo que es la guerra, que es algo que nos acompaña como especie desde el principio y que genera varios interrogantes de quiénes somos como especie. Sí, es exactamente ese momento en la vida donde en la guerra hay una gran contradicción, ¿no? Momentos de gran sacrificio y heroísmo, pero también gran barbarie, y en adolescencia pues un deseo profundo de pertenecer, pero a su vez de ser un individuo, también el deseo de ser amado, pero también la voluntad del poder. Esas cosas se contraponen, así que nada que no verías un patio de colegio, en una oficina, si te quedas ahí varios años mirándolo, pero en este caso pues son dos catalizadores a nuestra naturaleza humana, ¿no? No, yo diría que sí tengo esperanza, ¿no? El hecho de filmar, el acto de hacer esta película ya es un acto de alguna manera de esperanza, ¿no? Pero lo que me parece importante es esa no clasificación, ¿no? El no decir es triste o es alegre, ¿no? Es básicamente es lo que es y estemos dispuestos a mirarlo en sus matices de grises, a explorarlo, darse cuenta que todos somos víctimas, pero también victimarios, ¿no? Entender y mirar una situación, digamos, sin un velo frente a los ojos.
eh, y sin la comodidad del saber, ¿no? Me interesa mucho más el no saber, y esa incertidumbre pues es una búsqueda, es un deseo, es parte de una conversación. Yo no filmo con mensajes ni esperanzadores ni digamos tristes, ¿no? Filmo porque por formar parte de una conversación, y que ya de por sí me parece un acto de optimismo el querer que sigamos hablando. En realidad la película se para por sí sola, es un mundo contenido, así que es interesante lo que ha pasado con la película pues en Australia o en Inglaterra o incluso países de Europa del Este. Y para la gente que conoce Colombia, pues hay una lectura, digamos, más próxima a la realidad colombiana, pero sin duda la película se puede vivir sin conocer la experiencia colombiana. O sea, la situación en Colombia es mucho más complejo que únicamente un grupo guerrillero de izquierda. La verdad es que habían varios grupos de distintos índoles ideológicos, y hoy en día hay otras preguntas para hacer y hay disidentes al proceso de paz. Así que yo creo que es una película que rompe fronteras, en el sentido que son preguntas que van mucho más allá de un país o de una bandera. Bueno, a mí no me gusta mucho etiquetar cine por banderas o por países, pero ciertamente Colombia tiene una cinematografía pujante, joven, con muchas ganas, y hay apoyo, y hay ante todo un deseo de hacer cosas. Así que me enorgullece formar parte como de ese movimiento, y también en América Latina, que creo que con esos movimientos políticos y sociales con péndulos tan fuertes generan grietas muy fértiles para que podamos explorar como artistas. Aún así creo que es un error como pintar todo de un mismo color, ¿no? Creo que hay distintas búsquedas estéticas por distintos autores, y no es todo una búsqueda de una cierta realismo mágico, que es como algo ya rescatando sus virtudes, algo que ya banal, pintar todo de ese color. Sí, o sea, obviamente me interesa una cierta originalidad en el tema, pero también me parece muy fresco, muy interesante abordar lo que puede ser una historia de amor, lo que puede ser una película de guerra, o sea, cosas que ya se han visto y se han contado, pero abordar eso con cierta frescura. Más bien me parece muy importante resignificar los lugares comunes. Es tanto más válido como intentar tocar una temática por primera vez, ¿no? Por eso, particularmente Colombia rescataría no solo el que se cuenta, sino cómo se cuenta. Yo creo que los Estados Unidos no está tan preocupado pensando pues otra película de amor, otra película de Segunda Guerra Mundial. No, son las virtudes de la película, y deberíamos pensar así. Cada película necesita tener su propio ADN, su huella dactilar, su identidad propia, su búsqueda propia, refrescar esos espacios. La propuesta de Monos era efectivamente esa, o sea, algo tan lugar común en Colombia como secuestro, pues no hay. Y la idea era tomar eso y generar algo muy distinto a partir de ello, ¿no?